Amén, hermanos. Gloria a Dios. Una lectura muy bonita. Es una oración del apóstol Pablo, la segunda oración que expresa en el libro de Efesios, declarando en el penúltimo versículo que tenemos que ser llenos de la plenitud de Cristo. Es obligatorio que la plenitud de Cristo esté en nosotros. Acuérdense ustedes de cómo empezamos hace unas semanas de estas predicaciones, en que en Cristo habita la plenitud de la deidad corporalmente. Eso significa que cuando Cristo tomó su cuerpo y nació de la Virgen María, allí estaba habitando la deidad, Dios al completo. No un trocito de Dios, no solo el poder de Dios, sino Dios al completo. Lo que pasa que esta segunda persona de la Trinidad que tomó esta parte humana, estaba siendo de una forma milagrosa el que iba a pagar el precio de los pecados de la humanidad. Sobre todo de aquella primera pareja que ustedes ya se acuerdan de ella, corazón de mantequilla y costilla dura de roer, Adán y Eva, que estando en la perfecta voluntad de Dios, pues se separaron y quisieron hacer lo que ellos quisieron comer del árbol prohibido, porque no es que el árbol tuviera poderes mágicos, sino lo que tenía poder mágico era la desobediencia, que trajo algo de fuera que se llama pecado y que se impuso y se puso en el corazón del hombre y que se transmitió de padres a hijos, y hasta nuestra época ese pecado continúa en nosotros. Y cuando nosotros nacemos separados de Dios, porque nacemos en pecado, porque dice la Biblia: en pecado me concibió mi madre. Pero ahí están las buenas noticias, ahí están esas buenas noticias, que Jesús, que no tenía pecado, que no conoció pecado, entonces Él cargó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz. Y entonces en la cruz hizo un juicio. Allí estaba Nelly, allí estaba Conchita, allí estaba Ledith, allí estaba Dani, José, allí estaban todos sus hijos. Y en esa cruz, Él, como sustituto de cada uno de aquellos que iban a creer en Él, les dijo: Padre, no les tengas en cuenta sus pecados, y perdona sus pecados a través del sacrificio supremo que fue el de Cristo. Y Él derramó hasta la última gota de sangre por causa de nuestros pecados. Pero al tercer día hubo algo maravilloso en aquella tumba, que se abrió y Cristo resucitó. Por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Padre, y porque el mismo Cristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy y yo la vuelvo a tomar. Ahí estaba la plenitud de la deidad actuando en la resurrección. ¿Y saben ustedes qué dice la Biblia? Que si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Porque nosotros tenemos una fe activa en un hecho histórico. La historia dice que hubo una tumba que se quedó vacía, que hubo un hombre que murió y que resucitó, y que hoy pueden excavar y pueden buscar, y en aquella tumba no van a encontrar nada, porque Él está a la diestra de Dios Padre. Amén. Esta es la plenitud de Cristo. La semana pasada hablamos de la plenitud de la iglesia, donde Cristo
está en cada rincón de su iglesia. La iglesia no son estas 4 paredes que ven ustedes aquí, o que podemos ir a otro lugar que ponga iglesia cristiana, o en otro sitio que no ponen letrero pero se reúnen los hermanos. No son las paredes, no son los templos, son las personas. Y para pertenecer a una iglesia uno tiene que haber nacido de nuevo, porque si no es un asistente, como muchos que asisten, por ejemplo, a un cine, que van a ver una película. No son actores, ¿verdad que no? Porque los actores son los que están en la pantalla, son los que están ejecutando aquello que estamos viendo. Pues en la iglesia es lo mismo. Hay actores, pero también hay actores y hay asistentes. Y estos actores, que somos los hijos de Dios, somos los que estamos actuando con Dios o interactuando con Dios, no como aquella persona que de una forma hipócrita hace algo para Dios, sino interactuando. Cuando nosotros oramos a Dios, ¿verdad que no oramos al viento? Alguien nos escucha, nosotros lo sabemos. ¿Y verdad que esas oraciones tienen respuesta? ¿Cuántos pueden decirlo? Porque este que nos escucha está actuando con nosotros. Es un ser que está vivo. Aquella tumba quedó vacía. A nosotros, en la iglesia, estamos actuando con él. Porque la iglesia, que somos nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, resulta que somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y nosotros, dice el versículo, que la iglesia de Cristo es la plenitud del que lo llena todo en todo. Y está Cristo en todos nuestros corazones, en todo lugar de la iglesia, porque la iglesia es su novia, porque la iglesia es lo que Jesús ama más, porque por eso dio su vida por ella, como nos dice en Efesios. Hoy vamos a ver cómo nosotros, miembros de esta iglesia, somos llenos de esta plenitud, de Jesús en nosotros, como hemos leído. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ustedes se imaginan que tenemos una persona que trabaja en un banco, que es el cajero, que cuando nosotros vamos al banco le vamos a ofrecer el dinero a esa persona, confiando de que ese dinero que le vamos a dar lo va a depositar en nuestra cuenta? Hoy hay cajeros automáticos, pero antes que no habían cajeros automáticos, habían personas. Y en esas personas nosotros confiábamos. Esas personas estaban llenas de la confianza del banco, porque representaban aquel banco cuando nosotros íbamos a depositar el dinero. En ningún momento teníamos desconfianza. Yo le voy a dar 1000 y se va a poner 200 en el bolsillo. No pensamos eso, pensamos que va a hacer las cosas correctas. Cuando un cristiano tiene a Cristo, si está a medias tintas, si está medio vacío de Cristo, es como ese banquero que no puedes confiar con él, porque algo le pasa. Un cristiano tiene que estar lleno y rebosante de Cristo sobre todas las cosas, porque por Él existimos, por Él somos, por Él vivimos, porque por su sacrificio, como hemos explicado, es el simple hecho para que nosotros estemos agradecidos eternamente para Él y vivamos en este agradecimiento. Gracias, Jesús, porque por ti yo puedo vivir. No solo aquí, que hemos visto nuestras vidas transformadas, sino cuando llegaremos allá, nosotros seguiremos viviendo. Mientras otros, como lo hablábamos con nuestro hermano Isidro, se presentarán y dirían: ¡ay! Si yo no sabía que esto era verdad. ¡Ay! Si yo hubiese sabido
pero allá le van a decir, sí que lo sabías. Sí que lo sabías y lo tenías claro lo que iba a acontecer. Porque algo dentro de ti te decía que tú eres algo más que estos trocitos de carne que nosotros vemos y tocamos y sentimos. Que dentro hay un ser que está vivo y que clama y que gime. Lo que pasa que hoy en día eso muchas veces las personas no quieren ni escuchar a su yo interior, porque su yo interior clama algo que en Eclesiastés dice que Dios puso en nosotros, la eternidad. Una cosa que tiene todo ser humano, la eternidad. El cuerpo se desvanece, pero el alma y el espíritu son eternos. La pregunta es, ¿dónde van a vivir? Los que están plenamente en Cristo tienen la respuesta. Con Cristo estaremos siempre. Sed llenos del Espíritu Santo. Ustedes lo han escuchado ese versículo, ustedes han escuchado esa porción de la Biblia. Se ha predicado mucho sobre esto, pues dentro de esa llenura del Espíritu Santo está estar completos, está la plenitud de Cristo en nosotros. La pregunta que podíamos hacernos es, ¿qué propósito tiene Dios con llenarnos por completo de su plenitud? ¿Qué propósito habrá en todo esto? ¿Tendrá algún propósito o simplemente es porque Dios nos da su Santo Espíritu y nosotros ya seguimos viviendo? ¿O es que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y conmigo mismo? Y la pregunta es que sí, Dios tiene un propósito. Y el propósito más grande que tiene Dios, al darnos su Santo Espíritu y llenarnos con su plenitud, es lo que nos ha dicho aquí el apóstol, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortaleza. Dios nos quiere hombres fuertes. Aquellos que se convirtieron no eran cualquiera, eran hombres débiles que Dios les dio su Espíritu y se convirtieron en hombres fuertes. Y es lo que quiere. Dios no quiere una iglesia débil, una iglesia derrotada, una iglesia que no sabe para dónde camina, sino que quiere personas con una fortaleza interior. Y cuando se nos habla de este versículo, una fortaleza interior, nos habla de dos cosas. De que cada uno de los que estamos aquí somos débiles, porque la única fortaleza la tenemos a través del Santo Espíritu. Y la segunda cosa nos habla de guerra, de batalla, porque si tú no tienes que ser fuerte, ¿para qué tienes que ser fuerte? Para una batalla, para una lucha, para una guerra. ¿Ustedes se acuerdan un versículo que dijo Jesús a cada uno de ustedes que están aquí? El que quiera seguirme, tome su cruz y niéguese a sí mismo cada día. Es una batalla cada día. Donde nuestro egoísmo, donde nuestra forma de ser florece de sobre nuestra voluntad. Porque lo que nosotros queremos hacer a veces no lo hacemos y hacemos aquello que nos sale de naturaleza humana. Y para eso el Espíritu Santo viene a fortalecer ese hombre interior. Para que ese hombre interior que un día nació cuando creímos en Cristo sea suficiente y fuerte para luchar en cada día en nuestras batallas. La primera es tomar nuestra cruz. Tomar nuestra cruz, hermanos, no es otra cosa que seguir la regla de oro. Pon Mateo capítulo 7 y versículo 12. ¿Saben ustedes cuál es la regla de oro del cristiano, Edith? La regla de oro del cristiano es: no hagas a tu vecino aquello que el vecino no quieres que haga contigo. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Si tú quieres que los demás te traten con amor,
dales amor. Si tú quieres tener frutos de los demás, da frutos a los demás. Si tú quieres recibir, lo primero que tienes que hacer es dar. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con cada uno de vosotros, no solo con Edith, que le he puesto de ejemplo, así también haced vosotros con ellos. Y entonces dice el Señor Jesús, porque esto es la ley y los profetas. Estos son los 10 mandamientos escondidos en este versículo. En este versículo, la regla de oro. Cómo nosotros tenemos que actuar cuando vamos al supermercado. Cómo nosotros tenemos que actuar cuando aparcamos nuestro carro en cualquier sitio y nos tratan mal. Pues nosotros tenemos que actuar de forma diferente porque no queremos que nos traten peor. Porque tú, si vas al cajero del supermercado y lo tratas con desprecio, lo único que puedes conseguir es que el cajero te trate a ti con desprecio. Y si tú en tu casa te peleas con tus hijos o con tus padres, y no estoy mirando a nadie, o con tu mujer o con tu marido o con quien sea, y tú no pones paz, no esperes que la paz venga por otro lado. Porque nosotros somos los que tenemos que actuar. Y para eso necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Fortalecidos en el hombre interior para esa lucha diaria que tenemos. Es diaria. Cuando se acaba la noche, todo aquello que hemos conseguido en victoria se pone a cero. Y al día siguiente es otra lucha diferente. Necesitamos otra vez estar en la plenitud de Cristo dentro de nosotros. Colosenses capítulo 2 y versículo 23 nos va a decir una palabrita. Vamos a buscarlo, Colosenses 2:23, nos va a decir una palabrita al final que es los apetitos de la carne. Porque nuestra carne, que es nuestro yo, nuestro intelecto, lo que nosotros éramos antes de venir a Cristo, tiene unos apetitos. Le gustan ciertas cosas y ciertas cosas no le gustan. Y si si el Espíritu Santo no nos fortalece este hombre interior nuestro espíritu, pues resulta que no podremos luchar contra esos apetitos de nuestra carne. Porque resulta que nuestra carne, cuando son las 7 de la tarde, que es la hora de la merienda o la hora del reposo o la hora que cada uno tenga, a nuestra carne le apetece otra cosa. Si por ejemplo el domingo a las 5 de la tarde es la hora de venir al culto, pues nuestra carne le interesa quedarse en casa viendo la novela que estaba muy a gusto en el sofá. Y ahora me tengo que levantar, y ahora tengo que ir a la iglesia. Si nuestro hombre interior no está fuerte, resulta que estos deseos de la carne triunfarán sobre nosotros, sobre este hombre interior. En el capítulo 3 y versículos del 5 al 9 de Colosenses nos va a decir cuáles son estos apetitos de la carne. Y nos dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quién lo hace morir? ¿El Espíritu? Pregunto. ¿Quién lo hace morir? Nosotros. Haced morir. Es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. No esperes que venga un ángel del cielo y te toque con una varita y te cambie. Es algo que tú tienes que hacer. Es una fuerza que nosotros tenemos que darle. Acordaos que el Evangelio es esfuerzo. Nosotros nos esforzamos por ser buenas personas, nosotros nos esforzamos por amar a los demás, nosotros nos esforzamos por seguir a Cristo. El resto lo hace el Espíritu. Pero si nosotros no vamos, esto no va. Nosotros tenemos que ir. Y entonces Él nos empuja, Él nos dirige, Él nos alienta, Él nos da las fuerzas. Haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Fornicación, porque muchas veces la fornicación está aquí. Porque todavía traemos que nuestro viejo hombre tiene viejos deseos. Y muchas veces a los hombres que sin querer ves a una mujer y te vienen ideas que no tienen que venirte en el cerebro. Eso lo tienes que hacer morir, porque no tiene que ser así. Lo terrenal, impureza, cosas que no son puras, cosas que no convienen. Hay películas que no convienen, hay conversaciones que no convienen, hay maneras de hablar que no convienen. ¿Por qué? Porque no son puras. Nosotros tenemos que hacer morir eso, es una batalla. Para eso necesitamos la fortaleza del Espíritu, para eso tenemos que tener la plenitud de Cristo en nosotros, pasiones deshonestas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sabéis por qué es idolatría, la avaricia? Porque la avaricia es querer tener más dinero, y el dinero se convierte en un dios. Y cuando el dinero se ha convertido en un dios, Jesús dijo: no se pueden servir a dos dioses, porque o servirás a uno y desecharás al otro, o harás al revés. O sea que donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Haceros tesoros en los cielos, donde el ladrón no hurta, donde el orín no corrompe. Y esos tesoros que están en los cielos son duraderos y son eternos. Pero hoy en esta sociedad todos trabajan para unas buenas vacaciones, todos trabajan para tener una buena casa, mejor coche que el vecino. Si yo puedo tener 3 pantallas LED mejor que una. No, porque ahora los móviles yo quiero tener el que va a salir el año que viene, ya no el que está ahora, ya estoy esperando. Ya quiero tener el próximo. Y así las personas se hacen tesoros en esta tierra. Muchos se hacen tesoros con los novios y con las novias. Es que yo, aquel novio que yo tengo, ese es mi tesoro y allí está mi corazón. Pero si nuestro tesoro está en el cielo, si nuestro tesoro está en Cristo Jesús, entonces nuestro corazón estará allí. ¿Y cómo hacemos tesoros? ¿Cómo hacemos las cosas que tenemos que hacer? Pues primero, haciendo morir los apetitos de la carne. Eso es lo primero que tenemos que hacer, limpiarnos de aquellas malas cosas que nos vienen, de esos malos deseos. ¿Ustedes se acuerdan de Doña Rosa y la pelea que tiene con la vecina cada semana, con las pinzas? Cuando va a tender la ropa y siempre se olvida las pinzas y la vecina parece que lo haga a propósito. Allí están las suyas, relucientes, bonitas, colgadas, para que solo tenga que estirar la mano y cogerlas y robarlas. Parece que lo haga a propósito la vecina. Y Doña Rosa, y otra vez me las dejé en casa y tengo que volver a entrar, y yo aquí se me cae la sábana, pero y la colcha por allá. Pero el hombre interior de Doña Rosa, la fortaleza del Espíritu Santo le impulsa a hacer lo correcto. ¿Y cómo hace lo correcto? Haciendo morir las obras de la carne. No, aquellas pinzas son de la vecina. Yo entraré, me esforzaré, cogeré las mías y utilizaré las que tengo que utilizar. Un esfuerzo. Es un ejemplo, pero es un ejemplo válido para cada cosa que nos ocurre en esta vida. Es un ejemplo válido para cada cosa que nos ocurre. El segundo propósito de que seamos fortalecidos en el hombre interior también lo tenemos en Colosenses capítulo 3 y versículo 1. Para que Cristo habite en nosotros. Pero para que Cristo habite con un propósito también, que es el de ser transformados a su imagen. No hay cosa más diabólica que lo que le pasó a Adán y a Eva, que eran hechos a imagen de Dios. Y cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, nos dice en Génesis capítulo 4 y versículo 1 que Adán tuvo
a Set, su hijo, su primogénito, a imagen de él lo tuvo. Ya no era imagen de Dios, ya fue a imagen mismo del mismo hombre. Ya había perdido esa imagen de Dios. Pero Dios vino a crear un hombre a su imagen y semejanza para que fuesen como él. Y como este hombre pecó, y como este hombre falló, y como este hombre hizo todo lo que hizo, por eso Dios envió a su hijo, como hemos explicado antes. ¿Para qué? Para que ahora tengamos nosotros un ejemplo. Y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros y que quiere que Cristo también more en nosotros a través de Él, en su plenitud, quiere transformarnos. ¿Y cómo nos transforma? Vamos a ver en Romanos 8:29 primero. Vamos a ver antes de la transformación cómo este es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Porque los que antes conoció, porque Dios ya nos conoció desde el anterior, también los predestinó para ser salvos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la predestinación. Aquellos que conoció los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y todos nos parecemos, pero no en el físico, porque yo, ya lo ven, soy un figurín delgadito, otro puede ser más gordito, otro puede tener otras cosas, cada uno como se vea en el espejo, pero no en el físico, sino en el carácter, en la forma de actuar y sobre todo en el amor que tenemos que dar a los demás, donde Cristo es nuestro ejemplo de amor, el que se dio, el que se regaló por nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en que ahora que Cristo está en mí, cómo puedo yo actuar para parecerme a Él? ¿Podré hacer yo algo? ¿O es algo mágico que va aconteciendo en mi interior? Yo no noto que hay un cambio, o yo me tengo que esforzar y tengo que hacer algo. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 6, del 19 al 21. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos leído en Colosenses 3:1, es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Nuestro esfuerzo es en buscar las cosas celestiales, porque las cosas terrenales, lo que teníamos antes, son los deseos de nuestra carne. ¿Es malo ver la televisión? No. ¿Es malo jugar con el móvil? No. ¿Es malo muchas cosas? No. Siempre que no tomen el lugar de Dios. Si el momento de hacer esas cosas es el momento que tú tienes destinado para la oración, o es el momento que tú tienes destinado para leer la palabra, o es el momento que tú tienes destinado para hablar con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, con tu marido, de las cosas de Dios, y interpones una película antes que eso, pues resulta que eso se convierte en un estorbo. Entonces tenemos que buscar las cosas de arriba primeramente. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Y ahí es donde he dicho que haciéndonos los tesoros en los cielos, como he explicado antes. La segunda cosa que nosotros podemos hacer es Colosenses 3:10, porque Colosenses y Efesios van los dos al paralelo. Y Colosenses 3:10 nos va a decir: revestíos del nuevo hombre. ¿Sabe lo que significa revestíos? Es algo nuevo. La palabra es volver a vestirte. Pero ya no te puedes vestir como antes te vestías. Ahora tienes que vestirte con algo nuevo, que es el nuevo hombre. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4:23 nos va a explicar esta renovación que se hace en nuestro interior, que es por el espíritu de nuestra mente. Hermanos, si tú no cambias tu manera de pensar, te estás vistiendo con el viejo hombre. Si tú quieres vestirte con esa nueva persona,
ese nuevo Dani, esa nueva Heidi, esa nueva Deli, tienes que vestirte con un cambio de mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque antes pensábamos diferente. Yo voy a trabajar, haré esto, no sé si llegaré a final de mes, no sé si esto me va a ir bien o me va a ir mal, yo intentaré luchar, yo tiraré para adelante, pero ahora que estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, buscad a Dios, buscad el reino de Dios y su justicia primero, y el resto os será añadido. Y resulta que nosotros empezamos a buscar a Dios y su justicia, y empezamos a poner a Dios sobre todas las cosas. Padre, en este día que se pone delante de ti, pues acompáñame al trabajo, acompáñame, Padre, pues para que las cosas me vayan bien. Señor, multiplica mi economía para que pueda pagar todo lo que tengo que pagar, ayúdame, dame sabiduría. Y resulta que ponemos a Dios delante y las cosas nos van cambiando. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestra mente. Dejamos de poner nosotros las cosas del mundo primero para poner las cosas de Dios primero. Eso es renovar nuestra mente en el espíritu. Amén. O sea que buscamos las cosas de arriba, nos revestimos de este nuevo hombre y renovamos nuestra mente. Y Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 nos vestimos, ese vestimento que nos vamos a poner como escogidos y santos, no como cualquiera. Perdona, una señorita, una mujer cristiana de la iglesia, es que yo me he visto para mi Dios, no para el mundo. Yo no tengo que enseñar las cosas al mundo, yo me he visto para mi Cristo, y lo que a Cristo no le gusta, yo no lo voy a hacer. Eso lo podemos dar a los hombres también, como ejemplo. Dice el versículo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Habéis visto la lista? Y el amor, que es el vínculo, es antes. Vuelvo a poner el 12. ¿Habéis visto la lista de lo que es el vestido? El vestido de los santos es en misericordia, es en bondad, es ser buenos, ese es el vestido, es en ser humildes, y humildad significa que yo reconozco que necesito de mi hermana, y yo necesito de mi hermano, y que yo necesito de Dios, que yo no soy soberbio, que yo no necesito de nadie. Eso es la soberbia. La humildad es yo necesito de los demás, y sobre todo de la familia en Cristo, y el primero de Dios. Esa es la humildad. Y de mansedumbre, que ya le hemos hablado también, y de la paciencia, que muchas veces nos falta a todos, porque vivimos en un mundo donde lo queremos todo. Pero cuando ayer hicimos la paella nos costó 3 horas, con paciencia. Luego estaba buena, pero nos costó 3 horas, Tengo que tener paciencia hasta que la pudimos comer. Las cosas son así. Las cosas son con paciencia. Y con paciencia las cosas llegan. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros confianza. Y si Dios no lo diera todo deprisa, entonces ¿dónde estaría nuestra confianza en Él? Porque todo llega al instante. Sin embargo, Dios tiene todo su tiempo, y a veces las cosas tardan en llegar, y nosotros tenemos que tener paciencia, porque la paciencia nos demuestra que confiamos en Dios. Cuando nosotros oramos cada día, ¿cómo decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día. Lo pedimos, ¿verdad que sí? ¿Ese pan de quién es? El nuestro. Yo trabajo todos los meses y yo espero mi salario, o estoy jubilado y espero mi paga, o la ayuda que me están dando, es verdad, es mía, pero le pido a Dios que me la dé. Le pido a Dios, porque mi confianza ya no está puesta en el mundo. Porque imaginaros que pasa una hecatombe y que tu jefe no te puede pagar este mes. Imagínate
que ha pasado algo en el gobierno y no te llega la paga de tu jubilación o lo que sea. Cosas que pueden pasar, pero con Dios no pasa esas cosas, porque Dios sabe suplir las necesidades de cada uno y no nos va a dejar sufrir más de lo que cada uno pueda soportar. Eso está claro. Amén. Así que vestíos como escogidos y santos. Y Efesios 4:24 nos va a decir que nos vestimos de un hombre en justicia y en santidad. Porque sin santidad, ¿sabéis lo que es la santidad? No es cuando el Papa de Roma le dice, este va a ser un santo porque se portó bien, que él es un santo. No, la santidad es algo que Dios nos da sin merecerla, que es a través de Cristo. Nosotros somos pecadores y algo pecador, algo sucio, no puede ser algo limpio así. Tiene que ser a través de algo, y es a través de la sangre de Cristo. Y entonces Dios nos hace santos, pero es porque Él nos ve a través de Jesucristo. Si Él nos mirara así por fuera, diría, esto no se merece ni que les mire. Pero como Él nos mira a través de Cristo, entonces nos ve cristalinos, limpios. Uy, esto es lo mejorcito que yo tengo. Esto es lo mejorcito que yo tengo. Amén. Pero esa santidad que nos ha dado, tenemos nuestra parte, que es cuidarla, que es seguir en la santidad y no salirnos del camino. Porque si no salimos, Dios no va a ver cómo somos. A lo mejor no nos puede ver a través de Cristo. Entonces tenemos que seguir en el camino. Y haciendo esas cosas que hemos dicho, esforzándonos en portarnos bien, en hacer las cosas correctas. Porque, mira, mi nieto, que va a una iglesia de Cuba y empieza a aprender muchas cosas. Y dice, ¿cómo dice la frase? Que pronto segaremos, a su tiempo segaremos, si no nos bañamos. Él quiere decir si no desmayamos. Pero él dice si no nos bañamos. Y esa frase es válida para hoy. A su tiempo segaremos. Todos segaremos algo bueno si no desmayamos y continuamos por este camino. Hemos cantado esta canción. Caminamos en el camino de Cristo, seguimos a Cristo. Lo de detrás, bye bye, ahí se quedó. ¿Para qué mirar atrás algo que ya no vamos a seguir o no vamos a continuar? Entonces mejor miremos a Cristo, llenémonos de Cristo y que su Espíritu nos dé esas fuerzas sobrenaturales para luchar cada día, para vencer cada día y para ser esos hijos de Dios transformados a la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es buena, porque tu palabra es perfecta, Señor, porque tu palabra nos enseña tantas cosas, Señor, que desconocíamos. Señor, fortalécenos este hombre interior, porque el hombre exterior sabemos que para nada sirve, Señor, pero este hombre interior, aquel que te va a ver un día, fortalécelo, Señor, para que podamos seguir adelante, para que podamos seguir en tu camino, Señor, haciendo lo correcto, lo adecuado, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, fuerte soy, porque entonces no confío en mi fuerza, sino en las tuyas, Señor. Así nosotros queremos confiar plenamente en tu fortaleza hacia nosotros. Gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestro hermano José, Señor. Fortalécelo también en su fe, Señor, para que él en este camino que han tomado hacia adelante nunca mire atrás, porque lo que quedó atrás ya no sirve. Lo importante es lo que está delante y detrás, y delante está la cruz y la vida eterna. Y así te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a cantar.